Hello, hello, mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal Pearl Sin Filtros. Y en esta ocasión voy a hablar de este video que acabo de encontrar en redes. Me puse a investigar porque la verdad que las leyes no es un tema que a mí me interese de ningún país, pero pues en esta ocasión me tocó investigar, le pregunté a alguien, ¿verdad? Por ahí que también está metida en el rollo esto de la farándula y todo, y le dije que esta mujer quién es, porque la verdad que a mí yo no sé ni siquiera si es mexicana realmente. A este hombre ya lo he visto, no recuerdo dónde, pero sí ya lo he visto. Y a esta mujer jamás en mi vida, y no sé, no me da como un aire de mexicana, la verdad. Entonces, esta personita que me mandó la información, que les voy a leer más o menos, me dijo que es una vieja ridícula, que es una diputada mexicana que se llama Gisela Becerril, me dijo, o que al menos es la que ha estado moviendo el avispero con este tema en redes sociales. La verdad no me he metido a las redes de esta vieja porque es que de verdad que con solo escuchar todas las estupideces que dice en esta entrevista, o sea, deja mucho que desear. Esta ley, verdad que la han bautizado como ley Casucha de Quinta, porque eso es lo que es para mí esta vieja que de verdad que con solo verla me amarga la vida. ¿Por qué se llama así? Según me dijeron, dice que porque justo salió a la luz cuando fue lo del escándalo de la pensión alimenticia de Nodal, que estaba en su punto más alto. Pero fíjense, o sea, esta vieja, la Casucha, hablemos de la Casucha de Quinta ahorita, ella habla mucha paja. Yo ya la he visto en varias entrevistas que habla el mismo choro, suelta la misma paja, o sea, como que ya se lo grabó, o sea, como que es una mentira. Ella dice que en Argentina apoyan al talento argentino cuando está saliendo, cuando está en su auge, que ella, o sea, nada que ver. Yo no veo que la apoyen por ningún lado, porque si no, no estaría jodiendo en tierra azteca. Si de verdad estuviera super guau en la Argentinucha, no anduviera jodiendo en México, no anduviera jodiendo en tierra azteca. Yo no sé ni por qué ha puesto lo de la pensión en México si la mona nació en Argentina. La mona nació en Argentina, ¿por qué anda jodiendo en México? Es mi pregunta número uno. O sea, si de verdad allá en la Argentinucha fuera el paraíso del arte, no estaría buscando los pesos, ni los dólares, ni la platita en tierras aztecas. ¿Qué puercas hace en México? Si yo fuera, no la dejaría entrar. Si yo tuviera algún poder, no sé quién es el que permite las entradas a ese país, yo a esa piruja de Quinta no la dejaría entrar porque es una mujer, es una piruja, es una zorra, o sea, ella ya tiene la fama. Y dice un dicho, hazte fama y échate a dormir. O sea, aunque ella ahora se vista, bueno, que no se viste con vestidos al ojo del pie, no, ella igual anda de zorra. Pero aunque ella trate, no, allá están las fotos con la lengua de fuera, en calzones, con los maridos, los tatuajes. Eso usted no lo va a borrar nunca. Por eso es que uno tiene que pensar muy bien lo que uno va a hacer. Entonces yo no sé qué anda haciendo jodiendo en México. Ya aquí en esta entrevista, este joven le pregunta a la vieja esta que cómo le pusieron ese nombre a la ley, una ley ridícula, siendo el hombre mexicano y ella una extranjerucha muerta de hambre de Quinta. Eso es una falta de respeto, exactamente. O sea, es como que yo en mi casa pusiera de líder, vamos a poner un líder, el que va a decidir qué vamos a hacer en la casa, y pusiera una gente que no es ni arte ni parte de mi familia. O sea, sería algo ridículo. Entonces, hay otra realidad aquí. Yo, por ejemplo, he trabajado con gente, con muchas personas, y esto de los hijos abandonados, o sea, no es de ahorita. Esto es de toda la vida. Y si yo le contara las historias, o sea, no termino ahora. Es lo que se vive ahora y lo que se ha vivido siempre. No nos vayamos tan lejos. Yo, por ejemplo, mi papá jamás le pasó un peso a mi mamá. O sea, yo estoy viva por mi mamá. Mi papá jamás le pasó un quinto, a mis hermanos igual. Y cuando ellos estaban grandes, después de 30 años, el hombre vino con la cara bien lavada. Hijo, después que jamás le pasó un quinto. Bueno, otra historia rapidito. Una de mis alumnas, ¿verdad?, estaba casada con un hombre con hijos botados, con hijos regados. Y fíjense que llegó al punto aquí, para no hacerles largo el cuento, que se agarró del pelo con la mujer en el mismo juzgado. O sea, con la mamá de los monos del marido de mi alumna. Se agarraron del pelo. Y para que no metieran al hombre preso por no dar la manutención, ella de su dinero le dio a la mujer todo el dinero retrasado que tenía. Y yo, ¿qué? Le dije yo, de tu dinero le diste la manutención a la vieja, le dije yo. Sí, me dijo, para que no lo metieran preso, imagínense. Y ella con hijos, o sea, y ella con hijos de otro marido. Si se fijan, aquí estoy hablando de una familia disfuncional. Ella con sus hijos y el marido con hijos botados. Y así como ella, son todas
todas las familias. Yo vivo rodeada de gente así. No hay nadie que no tenga padrastro. O sea, ya los niños no saben qué es vivir con sus padres biológicos. Ahora no hay familias reales. Todas son disfuncionales. Todas. Y si nos vamos a ver, el 90% los tatas no pasan un quinto. Y así he vivido, ya les dije, en muchos lugares, diferentes países. No es ni de zonas para decir, ay, no, ha de ser donde vive. No, diferentes países. Y es lo mismo. Es lo mismo en todos. Además, uno habla con otras personas, o sea, con sus amistades, y todo el mundo vive igual. Con hijos ajenos. Entonces, en nuestras familias hay. O sea, no termino ahora si me pongo a contar historias. Entonces, esa es la realidad de la calle. Definitivamente. O sea, esto no es un problema de gente famosa, por así decirlo. Esta es una realidad mundial. Los hogares disfuncionales donde el hombre se lava la cara y se larga. Entonces, y el circo, esto es un circo, pero lo que no entiendo yo será por votos, o sea, lo estoy creyendo. O sea, este es un circo político, porque usar el nombre de una piruja de quinta en una ley mexicana, o sea, no va. Esto es populismo, o sea, esto no va. Esto es algo ridículo. Entonces, esta mujer le faltan 5 para el peso, definitivamente. Y la piruja de la casucha de quinta, si tanto bla, 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 si la Argentina todos la conocemos porque la moneda está por los suelos, porque es un país problemático y pobre. O sea, eso es lo que a mí me han dicho de ese país. Eso es lo que yo he sabido toda mi vida. Incluso Argentina, ya les dije que me fui a quedar a la casa de una argentina en los Estados Unidos. ¿Y qué me dijo? Porque yo le dije, ¿y por qué te viniste? Ay, me dijo, porque en mi casa se metieron los ladrones como 6 veces. Horrible, me dijo, nos dejaron sin nada. Vieras que ahora estamos preocupados por mi abuelita, por mis tíos, por nombre. Y no puedo contarles todo porque no termino hoy. No, me contó solo pestes y que por eso se había ido a la Archet. Entonces, o sea, y está hablando paja, la horrenda esta mujer, que la detesto de verdad. Créanme lo que siento, solo cosas negativas, porque es una aprovechada, es una cualquiera, es una piruja, es una trepadora. Porque eso de pedir manutención, ¿por qué no la mantiene ella si ella tiene dinero para mantenerla? Semejante prosti, eso es lo que es, una prosti, reputana horrorosa. ¿Por qué no la mantiene ella como tanta mujer? No, ella jodiendo, quiere la manutención y no deja ver a la hija. ¿Quién ha visto eso? Y eso le pregunta a este hombre, a esta vieja estúpida. Se lo pregunta. Y la vieja se queda con la jeta cerrada, o no sé si habrán cortado el video, no lo sé. Pero bien estúpida la vieja esta, de verdad, bien ridícula. ¿Cómo se le ocurre a usted pedirle manutención a alguien y no dejar ver al hijo? Yo se los digo, si yo fuera Nodal, dejo a esa mona tirada. Esa mona no sería la primera ni la última hija que dejan tirada. A mí, que yo fuera hombre, a mí por un hijo no me joden. A mí por un hijo no me amarran. Y miren, para empezar, y hacerle ADN a esa mona. Porque esta vieja puta le pudo haber metido el hijo. ¿Cuántas mujeres no he conocido yo? Que el hombre se ha enfermado y ya enfermo empiezan que a hacerse examen de sangre que para que le donen, y el hombre se da cuenta que los hijos no eran de él. Esta vieja puta hay que hacerle examen de ADN a la mona esa, que en mala hora la tuvo la vieja. ¿Por qué? Y sí, así se los digo, y retuérzanse todo lo que quieran porque es la verdad. Nodal ha de estar tan arrepentido, pero tan arrepentido de haberse metido con esa vieja horrorosa que no sabe cantar, es horrorosa, no es bonita, o sea, no tiene nada. Yo no sé en qué estaba pensando cuando, si es que yo me quedé en shock cuando yo lo vi con esa vieja tan fea después de verlo con la otra mujer. ¿Cómo se iba a casar con ella? Obvio que por eso se casó con Ángela Aguilar. Hay un mundo de diferencia entre Ángela Aguilar y la arrastrada muerta de hambre esa. Porque esa mujer por eso se metió con él, para que la sacara de lo muerta de hambre que es. Miren, Ángela Aguilar tiene su papá, su mamá. Esta vieja no tiene a nadie, es huérfana. Ha de ser huérfana esta vieja puta. Esos tatas que tiene han de ser adoptivos. Esta vieja puta yo nunca la he visto con sus papás. Y cuando uno tiene tatas, en algún momento lo llegan a ver a uno, a ver cómo uno está y todo. Esta vieja puta es huérfana. Tiene una fichita, tiene una familia que es una fichita. Los tatas adoptivos son ladrones, la hermana es una fichita, que qué horror. Imagínense ustedes, no hay comparación. Entonces esta vieja puta trepadora, por eso fue que se metió con el Nodal, para que la sacara de la miércoles donde estaba, en su pueblucho lodoso, Jujuy. Así de simple. Así que no, se necesita justicia real para las mujeres de verdad, no para esta vieja puta que tiene dinero para mantener al engendro que tiene.
Ella tiene perfectamente dinero para mantenerla. No tendrían por qué estar chingando a Nodal. Se los digo, si yo fuera Nodal, la mando al carajo con todo y mona. A ver si así va a andar jodiendo. No va a andar jodiendo. Y el país, ¿cómo se presta para joder a su nacional por una putana? Por una reputana que quizás se vendía por 5 pesos en cada esquina para poder hacerse sus discos de mala muerte, porque yo no creo que haya habido alguien que le grabara un disco a esta vieja piruja de cuarta. Entonces, o sea, así que esta ley dice que es una ridiculez, definitivamente. Así que esta ley es una ridiculez, definitivamente. No creo que salga, la verdad, no creo que salga. Esta vieja está más loca que a saber qué. La deberían de votar, la deberían de quitar. Y la gente, los mexicanos que pueden votar, no voten por esta vieja. Imagínense a lo que le pone mente, habiendo tanto problema serio. No, a la argentinucha muerta de hambre. Cuando uno tiene que velar por los de su casa, no por los de la calle. ¿Cómo se le ocurre? Este desmadre de las pensiones, de los tatas que votan a los hijos, que no se acuerdan de ellos, está en el mundo entero, en el mundo entero. ¿Ustedes creen que no hay más mexicanas que de verdad necesitan que el papá les ayude para darle de comer a sus hijos? Y esta vieja pendeja de la diputada, vieja, a mí me cayó súper mal, fijándose en esta argentinucha de quinta, extranjerucha de cuarta, que no quiere ni que la mona tenga pasaporte mexicano. No quiere que la mona tenga pasaporte mexicano. Entonces, no entendí. Así que mis angelitas hermosas, díganme ustedes qué opinan de este circo, porque es un circo ridículo. Ridículo, de verdad. Así que pónganme en los comentarios qué opinan, ¿verdad? Basta de hipocresía y de verdad que hay que compartir estos videos para que la gente abra los ojos. A esta piruja se le está cayendo el circo. A la casucha nalgas fáciles, horrorosas, se le está cayendo el circo y por eso está dando patadas de ahogado. Entonces, no. Hay que compartir, hay que compartir. Tenemos que aprovechar este medio que tenemos para compartir y que la gente se dé cuenta, porque de verdad, o sea, eso no es lógico estar pidiendo pensión y no dejar ver al engendro. Que si yo fuera Nodal, la mando al carajo con su engendra. Definitivamente. Así que bueno, mis angelitas hermosas, me ponen qué opinan de esto y nos vemos en el próximo video. Chao. Ay, mis angelitas hermosas, miren, yo ya enchilada hasta se me olvidó el video. Así que aquí se los pongo y me dicen qué opinan. Aquí se los pongo. Que han aprovechado esto para... Y hay muchos medios de comunicación, Sandra, que han aprovechado esto para acabarse a la reputación de Nodal sin... faltando a la verdad, y de pronto a mí me encanta su ley, de verdad y hay muchos medios de comunicación, Sandra, que han aprovechado esto para acabarse a la reputación de Nodal sin faltando a la verdad, y de pronto a mí me encanta su ley, de verdad se lo digo, y apoyo a mujeres como usted que están haciendo un grandísimo trabajo, pero siento que llamar a esa ley Cazzu, con un papá mexicano que ha demandado a Cazzu porque dice que no está diciendo la verdad, que está desesperado porque quiere ver a la niña y porque no le dejan, porque está pagando un dineral y porque quiere llegar a un acuerdo y parece que la justicia no avanza, me parece una falta de respeto. Todo el mundo supimos de este caso como se dio, pero el nombre es lo de menos. Si lo quieren cambiar, la verdad es que yo estoy abierta, yo estoy dispuesta. La problemática es la que a mí me importa. Como servidora pública, ¿usted qué piensa de los papás que sí quieren ver a sus hijos y cuyas mamás hacen lo imposible por no mostrarles a los pequeños a sus papás? No, pues gravísimo, es un tema que obviamente también ya está regulado en la ley, pero mira, Alex, es algo muy sencillo. Los padres que cumplen, los padres que dan pensión, padres que tienen convivencia, no se dan por aludidos en estos temas. Hay una ley que sí que me gustaría, usted que de pronto es diputada y que está al servicio del pueblo, que regule todo el tema del odio cibernético, donde se regule el acoso, el odio cibernético, el que no se pueda decir cualquier cosa por decir, sino que esté fundamentada y que eso no genere pues lo que está generando en muchísimas personas, como por ejemplo Ángela Aguilar, que ha recibido un odio tremendo. Y hay muchos medios de comunicación, Sandra, que han aprovechado esto para acabarse a la reputación de Nodal sin faltando a la verdad. Y de pronto a mí me encanta su ley, de verdad se lo digo, y... Aquí repitió ya, esta vieja a mí no me gusta para nada, es una vieja ignorante. Ahí lo pudieron ver, es una vieja, o sea, se me hizo tan estúpido cuando dijo, los papás que cumplen no se sienten aludidos. Espérenme, que mi peludita entró. Me pareció tan estúpido cuando dijo, los papás que cumplen no se sienten aludidos. Vieja estúpida, es que no puedo, de verdad. O sea, esta vieja, si Nodal quiere ver a la mona, que yo no sé ni para qué la quiere ver, pero bueno, el Nodal quiere ver a la monita, y la que no deja es la piruja, la reputana de la casucha. Y yo no creo que él diga que la quiere ver si no le paga pensión. ¡Claro que le ha de pagar! Lógico, eso ya lo sabemos todos.
Yo no sé, esta vieja, lo que pasa es que esta vieja ha de ser una vieja cornuda, burlada, ha de ser una vieja trapeador también. Así se los aseguro. O sea, no hay forma. Ya se sabe que él paga manutención. Entonces esta vieja, ¿por qué dice que un padre que cumple no se siente aludido si él paga? Y la vieja culera y la zorra de la casucha de Quinta no deja que vea a la mona. Ay, gran cosa. Los monos que... ¿yo qué les puedo decir? Yo, algo que me provoque el mal, no. Y esta monita le está quitando la paz a Nodal definitivamente. O sea, en vez de estar ahorita de luna de miel, disfrutando su matrimonio, estar en este verguero con la zorra de Quinta. Por no haber pensado. Chicas, estas cosas hay que tomarlas para nosotras. Hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Hay que pensar cada detalle, cada cosa. Hay un dicho que dice, no todo lo que brille es oro. Hay que tener mucho cuidado, porque yo les aseguro que este Nodal, lo que pasa es que la gente, miren, a veces no dicen las cosas porque, ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar? A mí, como a mí me vale miércoles lo que piensen de mí. O sea, yo la verdad no tengo por qué callarme, o sea, no le debo nada a nadie, ¿me entienden? Entonces, yo estoy segura que Nodal ha de estar arrepentido de haber tenido esa mona con la piruja esta. La típica argentinucha. Hay que sacar una lista. Hay un pijo de argentinas, pirujas trepadoras, que se dedican a buscar mexicanos con plata para sacarles dinero. Ya, hay varias. Tengo varias en la mente, pero como son mujerzuelas tan X, son mujerzuelas tan insignificantes, tan poca cosa, que no recuerdo los nombres. Por eso es que yo no recuerdo los nombres de las argentinuchas pirujas trepadoras que le han parido hijos a los mexicanos por plata. Pero ya voy a hacer una listita, porque hay un pijo de prostis argentinuchas que se dedican a eso. A eso se dedican, a parir hijos de hombres ricos mexicanos para ellas quedarse sin hacer nada. Así que bueno, mis amores, ahora sí, las dejo. Vean el video nuevamente si gustan. Si no, me ponen qué opinan de esto. De verdad que a mí me indigna mucho, porque aquí el mexicano es Nodal y la piruja esta no es nadie. La casucha de Quinta, la ramera casucha de Quinta no es nadie. Así que bueno, mis angelitas hermosas, nos vemos en el próximo video. Chao.